Si algo pretende este primer Congreso Internacional Puerto Sostenible es mirar al futuro. Un futuro que está en nuestras manos y que depende íntegramente de nosotros. Y precisamente de eso va a tratar la última de las mesas redondas. Y la dinamizan dos hermanas, dos mujeres bandera, las Maritime Sisters. Os dejo con Sylvia y Marjolein Boer. Os dejo con Retos de futuro. Yay. Gracias, Carolina. Pues buenos días y Bilbao y bienvenidos a la sesión final de esa conferencia. Good morning, Bilbao, and welcome at this final session of this wonderful conference. We are the Maritime Sisters. O las hermanas marítimas. And we are honored and excited to be here today. Port of Bilbao is on a mission to become a sustainable port. A port that creates economic, environmental and social value by living up to the strategic agenda of the United Nations and by complying to the SDGs. And naturally, this is a co-creation between different agents, the community, the administration and the citizens. So together with a committed community, it aims to create a solid alliance and cooperation that will transform Bilbao into a future-proof and resilient port. As one of the most important transport and logistics hubs in the European Atlantic arc, with a history of over 700 years already, there's a lot of experience, learnings and insights we can use. And so for the past 1.5 days, we've heard a lot of inspiration, but also open discussions on how the different elements of the port declaration actually need to come together to realize this future-proof port city. Governance and ethics, health and well-being, port city dialogue, and climate and energy. And in this session, we will revisit the topic governance and ethics and port city. Together with key stakeholders, we will discuss the challenges, but also open up new conversations about the opportunities of this future port. And of course, very important, how port and city can strengthen each other. Because a truly future-proof and resilient port turns challenges into opportunities. So now first, let's make sure that everybody's actually on the same page. Literally. So you've probably noticed that during the course of this conference, actually a lot of drawings have been made. And this is like a visual report of all the presentations and roundtables that have taken place. And it's like a summary of the conference so far. And it was done by Elena Urizar. Yeah, and Elena believes in the power of visuals to integrate imagination and creativity. The elements, which are the key elements for innovation, project development and collaboration. She's a professional visualizer and lives traveling between her two beloved seas actually, which are of course the Atlantic in Bilbao here, where we are today, and the Mediterranean in Mallorca. Please welcome Elena, because she's going to explain to us what happened in these past days, and we'll join her for a brief moment. I hope your microphone works. I hope. Muchas gracias. Good. De nada. Bueno, muchas gracias y gracias a todo el mundo también por el reconocimiento. Yo normalmente doy la espalda, no me suele tocar tanto hablar, pero bueno, voy a compartir un poco un resumen de los apuntes que he estado tomando a lo largo de esta casi ya jornada y media. Elena, antes de empezar, una pregunta Sí. en inglés. You are a professional visual facilitator. Maybe you can explain to us, before you start explaining what you draw, what's the importance of such a visual report? La importancia de estos murales tiene varias, pero la principal, sobre todo, es cristalizar el conocimiento colectivo. Esta práctica surge en los años 70 y surge como una manera para que esté realmente todo el mundo en la misma página, como han mencionado las sisters, y para que podamos ver de una forma integrada todo esto que se ha hablado y conectar y que las ideas crezcan y esperemos que inspirar. Ese es un poco el gran propósito. Yo también creo que los dibujos son mediadores para el diálogo, son una muy buena excusa para tener esos diálogos entre diferentes agentes y que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. And what have you heard in these past 1.5 days? What stood out to you? What do you want to share?
Lo principal para mí es esa mirada que casi ha sido un poco el cierre de esta mañana, ¿no? Esa mirada integrada, esa mirada de comprensión. Me ha parecido, y eso también para mí ha sido un aprendizaje, lo significativos que son los puertos, que quizás no seamos tan conscientes de que en el fondo la vida gira, ¿no? Con los datos que hemos ido escuchando en torno a los puertos, y además nos acostumbramos a recibir cosas casi sin fijarnos del esfuerzo que supone lograr esto. Perfecto. Gracias. Elena, can you share with us Sí. what you heard in the past Sí, 1.5 pues days? vamos a dar un pequeño paseo. Yo os añado mi mirada, pero seguro que esto ha servido para que cada persona se lleve claves importantes, ¿no? Comenzó la mañana con la intervención del director del puerto, ¿no? Hablando de la vocación de servicio. A mí me pareció muy relevante la escucha activa, eso de que todas estas iniciativas surgen a partir de la escucha de los distintos agentes que componen en el puerto, de cómo la sostenibilidad ya se ha convertido un poco en el espacio a partir del cual construir en el puerto de Bilbao, teniendo también esa comprensión de la sostenibilidad desde lo económico, lo social y lo ambiental. De la Cámara de Comercio, José Ángel Corrés nos habló también de cómo las pymes se pueden sentir apoyadas e integradas en esto, y de nuevo, ¿no? Cómo la sostenibilidad es lo que rodea todas estas iniciativas. Seguimos con la intervención de Jan Hoffman, introducida por Alba, que nos habló del poder de las alianzas, que también es algo que se ha mencionado mucho en este día y medio. Mencionó cuáles eran las tendencias a largo plazo, el aumento de la distancia de los viajes, participación de países en desarrollo, aumento del tamaño de los buques, pero después giró hacia darle la vuelta a esto, ¿no? Realmente deben crecer los buques, hemos llegado a nuestro límite, es la concentración un problema. Realmente Jan Hoffman dejó, yo creo que muchas preguntas para responder, y sobre todo también mencionó una cuestión que es la incertidumbre, que también ha surgido desde distintos aspectos. Pasamos a la mesa redonda, donde bueno, estábamos en el área de gobernanza y ética, que es verdad no lo he mencionado, y Alberto Camarero nos habló, ¿no? de cuál es un poco la situación. A mí me pareció muy significativo esto de la concentración, quizás empezó en los Reyes Católicos, o sea que pensemos, y también en esta última intervención de Caroline ha hablado de la mirada histórica para entender por qué se toman las decisiones y hacia dónde van las cosas. No sé si me estoy colocando como debo, me voy a dar la vuelta, disculpadme por eso. Después se habló desde Francia de la evolución de la competencia, de la importancia de la colaboración, que es algo que se ha repetido también a lo largo de la sesión, de la colaboración entre puertos. Muy importante este concepto del puerto como terminal port. Ya un puerto es mucho más, ¿no? Y como a veces no es tanto crecer en puertos, sino en los aspectos dentro del puerto, que aunque no tengamos una bola de cristal en la sostenibilidad, eso no quiere decir… Qué pena que no tenemos. Sí, que no dejemos de estar atentos. Me parece muy importante también esta idea del puerto, como que también se ha repetido como impulsor, como detonante, ¿no? Y de esa que al final, y se ha mencionado también esta mañana desde el puerto de Rotterdam, me parece que ha sido, ¿no? Que si quieres estar cerca de la sostenibilidad tienes que trabajar en el puerto. Me ha parecido muy interesante. Y luego, por supuestísimo, digitalización, datos. Al final los datos son la clave para tomar decisiones, pero es importante qué hacemos con ellos, cómo los interpretamos. Y también muy importante el miedo de la ciberseguridad, pero estemos atentos a cerrar la puerta, ¿no? Que al final hay que estar pendiente de estas cosas. Continuamos ya hablando ya de salud y bienestar. Hablamos de la importancia, fueron distintos ejemplos, distintas miradas, desde la OIT, de cómo es entender mejor qué es un trabajo saludable. Desde Jerónimo nos habló, ¿no? De cómo habían cambiado ciertas cuestiones de incorporación de la mujer en el trabajo, el envejecimiento, la presión demográfica. Trabajamos de forma distinta. Muy importante también esos problemas cardiovasculares por estar delante del ordenador, ¿no? Que cuidémonos para estar mejor, y cómo necesitamos nuevos enfoques.
Me gustó mucho esto que dijo también Lourdes, ¿no? Que es más allá de comer manzanas, que en el fondo el trabajo saludable es hacer las cosas bien, ¿no? Estar bien para trabajar bien y que somos una sola persona con una sola salud. Muy importante también conocer qué tipo de empresas trabajamos, ¿no? Para atender a las necesidades específicas de cada aspecto. Zorionak al Guggenheim, por supuesto. Yo tuve una beca en el Guggenheim, yo también formo parte de ese mundo del Guggenheim, me llegó hasta el corazón también. Y cómo por su propia naturaleza el Guggenheim ha sabido acercarse a la sociedad y también a su propia sociedad, ¿no? Cómo ha cuidado la parte interna con un montón de iniciativas que cerramos con que el trabajo es salud en el fondo. Y luego ese paseo también por la ría en forma de S, que esto será una S en algún momento, y cómo ha ido evolucionando la relación del puerto de Bilbao con esta cuestión de la salud, de cómo al principio era salud, simplemente seguridad, ser más saludables, y con ese horizonte de saludables, sostenibles y acabar siendo también solidarios, ¿no? Esas S que construyen el mundo de la salud. Bueno, Gunther Pauli, ¿qué decir de él? Que lo habéis disfrutado, creo que de hablar mejor que lo que él lo explicó, eso es literalmente imposible, pero sí me parece muy importante cómo Gunther inspira para mirar de otra manera, para mirar a veces cosas que tenemos cerca y no nos fijamos y queremos resolverlos de manera muy complicada, ¿no? Pues al final tenemos hongos que nos ofrecen proteínas, cardos que tenemos y nos ofrecen aceite, los mejillones, que al final, fijaos lo valiosos que son, o este detalle que con toda su experiencia personal, ¿no? De cómo daba medio euro por kilómetro a los empleados que acudían en bicicleta. Me parece muy importante. Cómo la ciencia, que parte de hipótesis, pueda cambiar hipótesis de trabajo y que busquemos oportunidades para cambiar las reglas del juego, como nos compartió con su proyecto Porrima, ¿no? De este barco impulsado por cometas. Y sin eso, y para cerrar, y que no se me olvide que es casi lo más importante, usemos fábulas, contemos las cosas a los niños de forma que les interese. Yo diría que a niños y a todos, que nos interese y que nos motive, inspirarnos, soñar y no poner límites a todas esas ideas que permitirán cambiar el mundo. Ahora yo hago una pequeña pausa, les paso la palabra para poder recolocar mi siguiente mural. Un segundo. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. I cannot wait to come back to you and hear more about the next session, because it's impressive what you've done. I think actually now you're putting up what you heard this morning, right? And maybe whilst you're doing that, we can ask you a question to answer after you put this up. Let's put it. Because we're really curious. We already heard some things that stood out, right? Looking from a different perspective. I think Gunther Pauli really inspired us to look at things from different angles to find new solutions. Are there any other specific things that really surprised you, Elena? That's right. And we'll allow Elena to put this up a bit before further. answering that. It's an active session, so that's nice. I think I can answer. One thing that really resonated. Oh, wait. Wait a second. We have the mic with you again. One thing that resonated me yesterday from Portugal, from the participation of the Port of Citu. It's the talking and connects to Rotterdam today. The academy, the how to start teaching people nearby to learn the new skills that are needed. Because maybe, and that's my personal view, I think that there are skills that can be learned quite easily, quite quickly, and people can be like reskilled in a very nice way. And I think that jumps into the development of society thing that we are working as well, and the connection that Caroline closed with the talking and viewing the city in the port as a territory and as an ecosystem. Sorry for that. I like what she said about the. Let me pin this. Wait. No, I have pinned here. Oh, okay. Yeah. Otherwise, okay. All good. We can see you do this more often, Elena. Or many things were talked. Well, this morning we learned about interaction and learning how close we are to the interaction of the maritime flow. And
And they was also mentioned that even the cucumber comes from boats, and I think that's a good hook to remember how important and how key is. And I think that really was also surprised how, like in the beginning of last century, the port was more connected, and then there was a break, so it has to be recovered and refixed or reglued. Let's say. Let's say, well, the professor talked about technology as a glue, so maybe that's the glue we need for that. Yes, and then we visited London, that puts a big emphasis on the stakeholders dialogue, how it's the implication of the stakeholders in the development of the port, and how their voice is listened to design it. Then we visited Rotterdam, being the biggest port in Europe, and this shortage of workers that it's facing, so how to resolve that. And it was, I think, I thought it was interesting, like to revamp the image of the. Se suponía que iba a hablar en castellano. Como tú quieras. Perdonadme. Es complicado, ¿no? Es muy complicado. No había encendido el de castellano esta mañana. Bueno, pues cambio a castellano. Y me ha parecido muy interesante lo de revisitar la imagen de qué es trabajar en un puerto, ¿no? Renovar esa como imagen de algo como un poco más sucio quizás, ¿no? Que ha dicho, y hablar de diversificación y de nuevo conectando con la mención de Portugal, que es lo que me resonó, ¿no? Becas, internships, como ir formando a la gente, ¿no? Y de hecho Caroline ha hablado de la universidad como un conector, ¿no? La academia que sirva de conector para esos diálogos tan difíciles a veces de poner en práctica, ¿no? Porque se ha preguntado por cuál es la magia para que esto pase, esta implicación. Y ella ha hablado de generar herramientas de trabajo conjunto, ¿no? Y de crear esos espacios o pequeños laboratorios de conversación, donde además me pareció muy interesante, se vuelve como a revisitar o a reconocer cómo es la vida en el mar, qué es el mar, ¿no? Qué es un alga, acercar, ¿no? Aquí quizás donde se ha cogido esa distancia. Y por terminar y no robar mucho más tiempo, que veis que hay muchos apuntes, me ha gustado mucho esto de que los puertos son memoria, recordar en Bilbao que Bilbao sin el puerto no sería Bilbao, y ha sido muy interesante, y que también, ¿no? Se conecta de cómo el patrimonio y la historia nos ayudan a tomar decisiones sobre cómo se tomaron en el pasado. Y ya termino con esta parte, que nos queda después de esos estudios, ¿no? De cómo el litoral ha ido cambiando, etcétera, pero que el verdadero reto es la incertidumbre y cómo dices, ¿no? A personas que tienen la casa en la playa o negocios que se echen unos metros hacia atrás. No sé si tenemos tiempo, porque tenemos la parte de la tarde de ayer, que la ponemos en un minuto, ¿os parece? ¿O nos estamos tomando mucho? Bueno, en un minuto es posible. O si queréis no lo pongo ahora, pero sí que de la parte de ayer, de lo que espero acordarme de cosas suficientes, pero sí que se habló digamos, el equilibrio entre mitigación y adaptación y aceptación de cómo los cambios están pasando, y luego con los ejemplos. Y sí que se mencionó, y también cierra y conecta con lo de la universidad, sobre que el conocimiento, ¿no? Esa captura de conocimiento, esa ordenación para poder compartirlo, ¿no? Desde los organismos que lo capturan, lo comparten y lo ponen disponible, sí, para que sean herramientas de trabajo. Así que conocimiento combinado con acción, que dijo Gunther, conocer y actuar rápido. Eso necesitamos, ¿no? Sí. Thank you very much, Elena. Sure. I think actually you are the perfect example of being the glue and the magic connecting all the topics. So thank you for getting us on the same Elena page. a big hand of applause. Now let's quickly, because we're running behind schedule, let's quickly go to the next topic and turn to people that played a super important role in defining the challenges we face all together, but they're also very good at turning these into opportunities. So while I step on the stage, I would also like to invite to the stage, and I hope I pronounce your names correctly, because my Spanish is not as good as mi hermana, but I'm going to give it a try. Alberto Camarero Oribe, please come to the stage, and José Manuel Pagés Sánchez. Welcome. Yes, welcome, Yes, gentlemen. and you can take a seat. Whilst you take a seat, let us explain that you have been the moderators of the roundtables on governance and ethics and Port-CITU, of course, that we've seen this morning. And they will join us for this discussion on challenges of the port of the future.
Yes. And with you two, we will discuss your insights from these roundtables and also your take on the main challenges and how, of course, we can overcome them all together and turn them into opportunities. So Alberto Camarero Oribe is professor in the Department of Transport of the Universidad Politécnica de Madrid, specializing in port management and operation, and he holds a PhD in civil engineering, a degree in economics, business administration and management, and in law. And we also have an interesting personal fact, and that is that he was born and raised in Bilbao. Yes. When the city was much grayer, the river was much dirtier, and the port was called a superport. And by seeing ships go by every day, and of course the nice Bilbao Bridge, it influenced you to become an engineer and basically dedicate your life's work to the port. Maybe, I think so. Yeah, very nice. So José Manuel Pagés Sánchez is the director of IVP 2030 Agenda. And IVP is a non-for-profit organization focused on sustainable port-city interactions. And José is an architect by training. He has a doctorate in port city planning and governance, and he's an advocate for the sustainable future port cities. And for you, I've been told that port cities radiate a special magnetism. Definitely. They've always attracted you, and basically you decided to move to Lisbon because of the port as a child, and why you decided to work and live in and around ports. And you lived, amongst others, in Venice and Hamburg, and visited many cities, port cities after. I hope that was correct. It is correct. I have a very good job, I have to say. Yeah, I'm a bit jealous. We're kind of jealous, yes. We were discussing that yesterday. So starting with Alberto, we're curious, what's the most important takeaway from the roundtable that you hosted on governance and ethics? Thank you, Marie. Si os parece, yo voy a hablar en español y así hacemos un mix español-inglés. Y poco se puede decir. Yo la verdad que mientras estaba escuchando a Elena, creo que ha hecho, le estaba diciendo a José Manuel que aquí vamos a subir, porque el resumen lo ha hecho verdaderamente fantástico y además con una interconexión de todas las mesas. Yo creo que ha sido la clave. Ayer cuando nos presentaron, ¿no? Al principio dijeron que iban a hacer el panel, dije, qué curiosidad. Y verdaderamente no he parado, yo creo que como muchos, de hacerle fotografías. Creo que es un resumen espectacular, pero sobre todo la interconexión, ¿no? O sea, uno ve el programa y dice, bueno, sí, cosas, pero al final ese ver que además hay topics, ¿no? Que se van repitiendo, creo que es, la verdad que te felicito mucho y estarías aquí mucho mejor que yo, por lo menos. Lo que me preguntas, Marí. A ver, yo me voy a centrar en el tema de la gobernanza, ¿no? Que es el tema de la mesa redonda mía de ayer. Yo creo que lo más interesante que saqué, o que yo creo que es primero ver las experiencias que hay, es decir, vemos y experiencias exitosas. O sea, yo creo que el caso del puerto de Aropa, ¿no? Que es París, Rouen y Le Havre, o el caso que está aquí Sofía del puerto de Brujas y de Amberes, son experiencias, una de este mismo año, como es el caso de la de Brujas y Amberes, otra de 3 o 4 años. Tenemos otras experiencias que no están, Italia, el compañero portugués, que no habló de gobernanza, pero también Portugal ha tenido una serie de experiencias, y creo que ver que verdaderamente nos estamos moviendo y necesitamos un empujón para empezar. Ayer lo decía Gunther Pauli, ¿no? Analizamos mucho, yo creo que es bueno, lo has dicho José Manuel esta mañana, pero no nos podemos quedar en el análisis y en darle vueltas y vueltas y vueltas. Creo que tenemos que coger esos análisis y ya es un momento de empezar a dar el primer paso, ¿no? Y además disfrutar, eso lo decía Lao Tse, ¿no? El camino no es llegar al objetivo. Cuando uno viaja, los que seáis muy viajeros, ¿no? Mochileros, backpackers y demás, si llegas, llegas. Pero casi el camino empieza cuando lo estás pensando, ¿vale? Análisis. Pero hay que empezar a salir de casa y puede empezar el viaje a cambiarte cuando coges el metro, ¿no? Por hablar un poco de transportes. Entonces yo creo que la principal es que ha habido experiencias, que las experiencias son, cada una, se habla hoy del territorio, de la tradición,
de la historia, ayer hablamos también, ¿no? Del saber de dónde venimos y también saber a dónde vamos, ¿no? Esto sería como las canciones antiguas, ¿no? Y entonces yo creo que esa es un poco la idea. O sea, tenemos que, ya está bien, seguiremos estudiando, tenemos que ser flexibles, porque si nos equivocamos debemos poder echar un paso atrás para seguir para adelante, como decía, para atrás ni para coger impulso, pero empezar a andar ya. Yo creo que eso es la principal experiencia de la mesa redonda de ayer. Yeah, so it's really action-oriented. So sharing, knowing where we come from, where we want to go, but also starting today by sharing the learnings. I'm really curious to hear, after we ask actually a question to José, but you can already think about it. You said share the successful projects. I'm also a believer in sharing the things that have not succeeded to learn from each other. So maybe you can already think about the challenges that we face whilst we ask. And I'm curious because we're also big fan of hiking and we do a lot of that, and you have beautiful mountains to actually do so. You talk about you need to make a journey, and it's very important to take the first step. I'm curious who you think should be the one that take the first step, because we can answer later on. Agree. First, we turn to you, José. What is your biggest takeaway from the? Yeah. Attention, everybody, please. Special effects. What's your biggest takeaway from the past 1.5 days from the round tables you've joined? Before I jump into that, I completely agree with what Alberto was saying. I think Elena should be here. I think we are here. We shouldn't be here. You should be here. It's done. Our job. You're welcome to join. Is done. It's very easy to play the moderator role when you have very good speakers and you have such a synthesis of the table. So we should go, you say? I think you can add something. I am not so sure. Yeah, I think also jumping a bit, for those of you who know, we have talked about Rotterdam a lot. And action-oriented, for those that may not know it, the motto of Rotterdam is make it happen. So I think we are in good companionship for this call to action. About my table in itself, I think it was something that I was a bit expecting, but I was happy to confirm during the table. When I was invited to moderate this session here this morning about port-city collaboration in climate change adaptation, I was a bit scared in the sense that we have always a tendency when we talk about climate change adaptation to focus on the technical and engineering solutions to make the territory more resilient. Instead, what we had today this morning was somebody that had this background and indeed was able to show us a document and the work that they have done from the regional perspective, but we also had an excellent speaker from the Port of Rotterdam showing that it's also about the human capital. It's also about having the right profiles in the right timing, that is not just the profile, but also when they are needed, in order to respond to the challenges that we will face in the ports and port cities. And also all this a bit together with the issue of having a coherent port city vision. That is something I will insist because I genuinely believe it's something necessary. And I think Roberto also made an excellent synthesis of all these ideas in his deconstruction of the port, the role of the port, and the planning of the port city territory to include many more values than just the logistic economic ones that are usually associated to the port and the port authorities. So indeed we went from a classic approach that could be an engineering perspective, which is necessary. Of course. I don't want to undervalorize that. Thank you. Into a holistic approach that actually takes into consideration way more dimensions and layers than just the technical element on the coastline. So it's basically below the surface. It's much more complicated than you would think in first sight. Yeah. Definitely. Yeah. Yeah. But maybe also the whole perspective will provide us with new answers, right? Yeah, I would say so. Hopefully. And just to add one more thing that was also highlighted, because we talk a lot about cooperation, connected also to what you were saying. Also, coordination is necessary. We cannot talk about cooperation as put it up there in the air, which is fine. It's necessary. But every actor has to understand what is the role that they're going to play in the development of this vision in order that this cooperation actually brings some fruits, brings some results. Otherwise, we end up in a very nice chat, but without achieving anything concrete. And then we fall in the trap that Gunther Pauli was highlighting of constant analysis and not enough action.
Great. No. Well, speaking of action, let's go back to Alberto. You were speaking of it's really important to take the first step. Have you thought about who you think should take that first step? Primero, gracias porque has hablado de la ingeniería, que parecía como que ha faltado, que la ingeniería sigue siendo fundamental. Vamos a ver, yo creo que los retos, ¿no? Hay una serie de, lo que comentábamos, había un presidente de puertos que decía que los puertos son una realidad poliédrica, ¿no? Me quedé con esa aproximación. Y a mis alumnos, cuando muchas veces les explicas un puerto, les explicas pues un poco diferentes puntos de vista, ¿no? Que se han visto aquí. Obviamente está la ingeniería, está la parte legal, la parte del clima, la medioambiental, pero también está ahora, y no hemos visto, el tema de la capacitación humana, y ya por no hablar de los nuevos desafíos, ¿no? De digitalización, cybersecurity, que habéis hablado y demás. Entonces yo creo combinar todo eso es una tarea muy, muy complicada. Entonces yo creo que se necesita, como lo que estabas comentando tú, por un lado un liderazgo, pero se necesita una colaboración, una coordinación y que no haya que cada uno vaya por su lado. Entonces yo creo que, y escuchar, ¿no? También lo comentaba María, ¿no? Ver otras experiencias, unas exitosas y otras no exitosas. Yo creo que se aprende mucho más de los fallos, ¿no? De otros, y lo decían los grandes businessmen, ¿no? Dice que el problema no es el dinero que ganas, sino las veces que estás arruinado y has vuelto a ganar dinero, ¿no? Aquí parece como que si fallas eres ya un fracasado, y creo que es justo todo lo contrario. Es decir, hay que conocer. Estamos en un mundo también muy abierto, ¿no? Los cursos que comentaba Carola, ¿no? Que se llama de Open Access, tenemos acceso a demasiadas cosas y eso es bueno, pero tenemos que aprender de esas cosas. Entonces yo creo que hay grandes desafíos, múltiples, no todos podemos llegar a todos. Yo creo que también hay que, lo comentaba ayer en la mesa, hay que hacer un orden de prioridad, una prelación de dónde queremos llegar. Y centrándonos un poco en Bilbao, en el puerto de Bilbao, en los puertos en general, pero en este caso de Bilbao, liderar. Yo creo que los puertos deben liderar, porque en el fondo en el puerto es ese nodo logístico donde llega todo. O sea, si pusiera ahí Elena, pues es un punto donde como un hub, ¿no? Va llegando diferentes, y ese punto al final es un foco de energía, ¿no? Donde va llegando todo el mundo y que tiene que atraer la energía, pero luego irradiarla, distribuirla. Y creo que en estos temas así más conceptuales, creo que los desafíos son amplios. Luego podemos hablar más, si queréis, al final, ¿no? De cuál es mi perspectiva de cómo dibujaríamos el puerto de Bilbao dentro de 20 años o de 30, comparándolo con el gran cambio que ha tenido en 30 años atrás. Las fotos que han puesto ayer, ¿no? O esta mañana, ¿no? Han puesto alguna foto muy interesante. Pero creo que verdaderamente lo que hay que hacer es liderar y volver un poco a lo de antes, paso a paso, empezar. So you're saying, if I summarize you, it's a lot of challenges to be faced, yes, but also the fact that we are in a port makes that actually many worlds come together here, and that creates a lot of opportunities. Of course. Bringing the stakeholders together is one of the first steps, so also this is really important, right? Talking to each other. I think so. And then deciding on To begin to work. to begin to take the first step. I'm curious because it's a tight schedule, but Okay. we'll be okay. I'm curious because you say we see many great examples around us, also from failures that we can learn from. Is there, and I'm going to ask it to José because I want to divide the attention between the two of you a bit. Is there an example port or project that you've seen that you think you can learn a lot from? Or it can also be a failure that you thought, okay, we can take these lessons and adapt it in the port of Bilbao. Yeah. Thanks for giving me attention. I will cry in the corner if you don't do so. No, jokes aside, I agree that we shouldn't. I don't think calling it a guide of bad practice. We talk a lot about guide of good practice. I don't know if we should gather a guide of bad practice or a guide of failures and so on. It will be hard to find volunteers to be in the guide, I have to say. But I would focus on the positive aspects. And today we had one very nice, which was, I think, the Port of London. We have been talking about it, I think, in the coffee breaks here and there all the time. We're lucky to count with the Port of London Authority in our network. I knew already
the experience of the Thames River Vision 2035 and then 2050. So this is an update of something that was already pre-existing. And I think it is an excellent example because it's humble. Yeah. So it accepts having the Port Authority as a leading role, being responsible for this huge territory. It's able to put on the same level of importance several dimensions that very often are not taken into consideration. And this is something that we see more often in port planning also, that they recognize that the port and the Port Authority plays a role in a much broader ecosystem of actors, that it can play a facilitator and leading role, but will not do everything by itself, and it has a responsibility that extends beyond the boundaries, the strict boundaries of the port territory. So for that, I think is very humble to put the port activities on the same level of others that are also relevant for the citizens, for the other municipalities and so on. And this is, I would say, a very good first step for this vision. And there are many examples around the world about dialogue. That was also something that we heard here several times. We have also in France, Marseille, that was able to start a city charter, defining also the rules for this interaction. Now they're taking it to a next level, into a metropolitan scale, to understand, okay, how can we set the ground rules for this port-city interaction in a broader regional scale, right? So I will not go further because we are running out of time, so we can later speak during lunch or the coffee break about more examples. For sure, and about your remark, we have to talk about the future. We will do that in a later session, so that's covered as well. I would like, for now, thank you very much, both of you, for these insights that we can build upon throughout the rest of the day. So you may leave the stage. Okay. And we'll welcome you back to talk about the future later. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. A big round of applause, yes. Thank you. So now, having discussed the challenges that we face as a port city, let's turn to Charles Landry for a special intervention. And Charles is a familiar face in Bilbao, having dedicated much of his life's work to this port city. Currently is a fellow at the Robert Bosch Academy in Berlin. He's an international authority on the use of imagination and creativity in urban change. Yeah, and Charles helps cities identify most of their potential by triggering their inventiveness and by opening up new conversations about the future. His aim is to help cities become more resilient, self-sustaining, and to punch above their weight. And he will share with us an interesting perspective on the history of Bilbao and how cities and ports can work together not only to face challenges, but turning them into flourishing port cities. So hopefully he will... Let's go to Charles Go Landry. to the screen. 50 years ago, in 1972, perhaps on this very day, I first came to Bilbao. I remember the filthy blackened buildings and the foul air spuming into the sky, but also I saw the dramatic steelworks at Baracaldo and was blown over by the way the flames flew into the night sky. I thought it was powerful and beautiful. But then, just at that same time, the Club of Rome report came out, Limits to Growth, that put environmental consciousness onto the global's radar screen. And I thought to myself, what was beautiful was actually ugly, worrying and frightening. Jump forward 35 years to 2007, and I'm in Bilbao again. And what a difference. I am witnessing a journey from decline to renewal. And I am working with BM30, developing an index to assess the creativity and resilience of Bilbao, supported by your region's talent attraction program, which brought in outsiders like me to provoke or perhaps stimulate the city. What I saw, of course, was still the after effects of the Troubles, and yet an incredible determination to move forward, to collaborate, and to harness the collective imagination, exemplified by the multiple stakeholders, for instance, that are part of BM30. And this creativity project enabled me, in fact, to change my own life path, as this is what I've been working on largely ever since. So this period etched Bilbao into my soul, and everything Basque began to interest me.
I discovered the history of exploration, discovery, and connection to a much bigger world. I heard about Elcano and went on a trip to Newfoundland and Labrador. I discovered the Basque Channel and some settlements that you set up 500 years ago. And I thought to myself, looking at the wild and dangerous seas, what a place and what a people. A place that looked into the far horizon, that was courageous. And this is perhaps what the port is trying to do too. It is this deep legacy of discovery and future foresight that is in Bilbao's DNA. And the port was and is part of this. Today, we use different words than discovery and so on. We talk about innovation and the entrepreneurial spirit. And this is the driver, of course, to survive well. And what creativity and innovation was then in these pasts is different from that of today. The challenge for Bilbao, of course, is to deal with the climate collapse and all the big issues that worry and are really important. Port cities tend to be more open to the world, whereas inland cities tend to be more closed. But while port cities are open, ports are usually closed, an interesting dilemma. And the port, of course, was everything, right in the heart of the city, affecting every aspect of daily life. And the big question is, can we not today create the same thing that it's part of Bilbao life in our circumstances now? I had a bit of a feeling for that period, as I believe, and you can't perhaps not believe it, that my neighbor comes from Bilbao. He's only 100 meters away, and he's part of the wider De la Rica de la Sota families, and his father owned the tugs that brought the big ships into the harbor. But a simple innovation, of course, simple but complex, containerization and the superpuerto changed all that. Most people have little idea of what's happening there. Whereas the city is largely open, the port is basically closed to the outside world. But I know you are working heavily on this. You're a leading player in the AIVP port networks, and their principles, which I think are great, which include developing a port center, enables people to discover, experience, and better understand the complexities of what happens in a contemporary port and how they work. And you even, of course, do on-site visits. This enhances, naturally, the port community and the other communities as well. But we know so little how things work. Which one of us has been into a car factory or other factories or logistical centers? And so we little understand what really makes the world tick and become detached. And the virtualizing world, to some extent, even exacerbates this because we are too far from the physical realities. And of course, moving the port was, of course, the precondition for Bilbao to renew itself. And that renewal was an act of creativity and ambition. What is today's, for Bilbao at least, new creative shift? And what part can the port play? A few comments from me here. First, I suppose one needs to project the port as part of a learning journey for Bilbao to understand itself, because it is only what it is because of the port. Second, to make the port a destination as exciting as the Guggenheim. I know that might seem strange, but make it part of the tourism image. Perhaps create a viewing tower on one of your buildings, perhaps the Port Lab, so people can see what's happening from afar and make it a day out for themselves. In fact, the port could well be more popular than the museum because I think more people want to see industrial workings than necessarily see an art exhibition. Thirdly, find a way of traveling to the port and from the port and into the city and back by sea and water rather than by road and metro. Understand, and I know you do, how crucial waterways are to the city and, of course, the world as a whole. Think here of Chicago and the
Chicago River. Moving up the river on a trip is one of the most iconic experiences that the city has to offer. So a challenge, how do you make the journey to and from the port a dramatic urban experience? Fourthly, perhaps project the port visibly as part of the fourth industrial revolution. Make its circular economy and sustainability intentions visible in the landscape. We can't see it, your intentions, which I know you have. Think here of Stefano Boeri's skyscraper landscapes in Milan, or even Yokohama's port terminal, which is in a site in itself. Your port lab, which is an important entity, just looks so functional. The building could and should send a message out about the future. In short, what I'm talking about is make the invisible visible. Take the port lab and the innovation zone around it. Show how the port is a pioneering example of the circular economy and sustainability in operation. And that means perhaps bringing in other people, perhaps bring people with an artistic imagination into thinking through how that might work. And extend your innovation ecosystem, I think, to the ocean and water. These are big issues that matter to the world, and Bilbao can play a role in that. That's not only about having no waste and debris, which you already have, but extending your vision. And so part of this idea that I'm projecting is to also get your wonderful engineering mindset to link with these creative types that could help you and develop perhaps an immersive experience that might not happen in other places. And find ways of drawing people near to the port. Consider a port festival. Perhaps it's not only about the port, but also about mobility, movement, travel, exploring the far horizon, or even explore whether there may be some underused sites around the port that could host a biennale of art or design or something. And I'm thinking here of Busan in Korea, their own biennale that takes place in the port. Then perhaps dramatically increase visits. Apparently only about 5% of school kids visit or know about the port. And doing that will bring the port nearer to people, all forms of community. But you might as well start with the young, because then they will be part of the port's future and it belongs to them. So as we know, Bilbao has gone through a series of, I suppose, periods of exploration, the age of discovery and let's call it whaling, the age of being an industrial powerhouse, the age of physical renewal and in reinvention and being an urban regeneration leader. Surprise the world, though, in the fourth iteration with your next level of creative ambition and discovery. You have already absorbed Port 4.0 ideas, largely focused on digital possibilities. Show the port, though, perhaps as an emblem of creating that net zero planet B. We know we need to get planet A right, but this planet B that is to be created and that works on different principles. And by surprising the world, you will inspire both Bilbao and they'll say, what, is the port doing this? If they can do it, so can we. So in other words, communicate more. Your audiences are the whole of Bilbao and everyone who visits. Thank you very much. Wow, what a powerful and inspirational words. I mean, if that doesn't make you fall in love with the port, I don't know what would. So thank you very much, Charles. Bilbao, what a place, what a people. Yeah, we definitely echo that. So yes, there are huge challenges to face, but the good news is that port cities tend to be more open to the rest of the world and that Bilbao has reinvented itself before. There's a rich history of exploration, discovery and connection, as Charles Landry also said, of looking into the far horizon and being courageous.
Yeah, so what is today's creative shift and what part can the port actually play in this? Charles made some very valuable suggestions about the ambition and the discovery we can all take actually together. Exactly. So now let's turn to someone Yeah. that actually has been working on the Bilbao metropolitan area already for over 3 decades. Idoia Postigo graduated in political science and psychology and has a major in organizational behavior. She's Director General of the BM30, a public-private organization where she's been working from its origin in 1991 already. And she's closely linked to Metropolitan Bilbao and often expresses her pride in belonging to the left bank of the river, referring to the personality exerted by the industrial and hard-working past. Please welcome Idoia Postigo. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay. Let's see. Yeah, it's working. I can see it from here. Okay. I don't know if I don't have the way to see the presentation, perhaps I go down there. Is that okay? Well, I will try from here, okay? So, good morning, welcome to Bilbao, or better say, welcome to Metropolitan Bilbao, because we are in Getxo, one of the municipalities of this metropolitan space. Hasi baino lehen, eskarrak eman nahi dizkiet Kongresu honen antolatzaileei, beren gonbidapenagatik. Atsegin handiz parte hartzen dut ekitaldi honetan Bilbao Metropoli 30 elkartearen izenean. Bilbao Metropoli 30 es una asociación público-privada que aglutina casi 140 entidades públicas, eskerrik asko, entidades públicas, empresas privadas y organizaciones sociales desde hace 3 décadas y que tiene como objetivo trabajar con esas instituciones y organizaciones asociadas en la definición de una visión estratégica de futuro para nuestra metrópoli y también para definir proyectos transformadores que nos ayuden a conseguir ese objetivo. Desde la organización del Congreso me planteaban pues que mi ponencia se centrara básicamente en la ría como uno de los elementos de interconexión entre el puerto y la tierra, entre el mar y la tierra. Y la verdad es que yo creo que fue pues un contenido que me pareció sumamente interesante porque hay una convicción en nuestra asociación de que la ría es sin duda el siguiente salto estratégico, es la matriz principal, la columna vertebral y el eje vertebrador de nuestra metrópoli, con lo cual pues nos parece que el enfoque no podía ser mejor de alguna manera. Y si me permiten hacer un símil, igual que el cuerpo humano tiene aproximadamente un 65% de agua, también en nuestra metrópoli el agua, la ría, es la protagonista, porque el área metropolitana de Bilbao nació vinculada al puerto y a la ría. Y de alguna manera es nuestra razón y nuestro ser, ¿no? Pero antes de entrar en el futuro de nuestra ría y en su futuro, me gustaría compartir brevemente también nuestro pasado, porque esta mañana hablábamos de lo importante de la memoria histórica, ¿no? Y creo que para tener alas hace falta también tener raíces, y la historia de la metrópoli de Bilbao y en sus últimas décadas es trascendental para comprender en qué situación nos encontramos hoy. Esto es lo que nosotros éramos, industria, fundamentalmente industria pesada, siderurgia, construcción naval, y esto también es lo que fuimos unas décadas más tarde cuando esos sectores industriales colapsaron. Hablando de memoria histórica, yo recuerdo perfectamente mi época estudiantil en la que tenía que cruzar ese puente que se ve al final de la imagen todos los días para ir a la Universidad de Deusto, y atravesaba esa ría cada mañana, y además presenciaba en alguna época muchas, vamos a decir, conflictos cuando
el área metropolitana tuvo que cerrar grandes empresas que en aquel momento eran, bueno, pues, la fuente principal de nuestra prosperidad. Con lo cual, como decían nuestras compañeras que me presentaban antes, pues para mí el área metropolitana me identifica, me siento parte, ¿no? Y de alguna manera parte también de su historia. Pero este contexto es muy importante para comprender cómo una iniciativa como Bilbao Metrópoli 30 nació, cómo sigue manteniéndose y cuál fue su origen. Nosotros recibimos gran número de delegaciones internacionales que vienen tratando de replicar el llamado efecto Bilbao o el efecto Guggenheim de alguna forma, ¿no? Es curioso, pero el hecho de que a finales de los años 80, principios de los 90, nuestra metrópoli tocara a fondo, literalmente tocar a fondo. Había municipios metropolitanos que tenían que hacer frente a tasas de desempleo de más del 25% y además de la dramática situación económica, la crisis trajo consigo grandes problemas que afectan en general a las regiones industriales. Como digo, ese contexto tan dramático es el que dio pie a una colaboración público-público y público-privada que está en el seno y en la razón de existir de una iniciativa como Bilbao Metrópoli 30. El Plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao Metropolitano, que es el que dio origen a nuestra asociación, se desarrolló a lo largo de las siguientes décadas a través de gran número de proyectos urbanos. No me voy a extender especialmente en esta parte, proyectos culturales, proyectos de transporte, pero no era solamente un plan urbanístico y tampoco era un proyecto que tenía como objetivo principal la regeneración económica. Era una transformación completa y absoluta de lo que significaba nuestra metrópoli. Y de hecho, esa transformación se abordaba en 8 temas críticos, uno de los cuales era movilidad interna y accesibilidad externa. Y dentro de este proyecto es donde el puerto se convierte en uno de los elementos trascendentales de todo el proceso de revitalización de Bilbao y su metrópoli. En ese plan estratégico que comentaba al principio hay inicialmente un diagnóstico que básicamente destaca un retraso comparativo de las infraestructuras de comunicación en relación con el crecimiento económico de la metrópoli y pone sobre la mesa la oportunidad de trasladar los usos portuarios que estaban ocupando un suelo central y estratégico en la metrópoli, concretamente en Bilbao, hacia el Abra exterior. Se contemplan igualmente otras iniciativas para mejorar la gestión portuaria. Fruto de ello nació Uniport, la comunidad portuaria. También surge la necesidad de que el puerto sea un catalizador de iniciativas empresariales, la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías y también la multimodalidad del transporte marítimo junto con otros medios de transporte. Pero el puerto no solo ha tenido un impacto estratégico en sí mismo dentro de su actividad, sino que ha posibilitado, como decía, que gran parte de la transformación física de la metrópoli haya podido tener lugar. Sé que ayer han tenido la posibilidad de navegar por nuestras aguas y ya conocen la zona de Idoia, pero estos son imágenes de ese espacio que de otra manera, sin la ampliación del puerto, no hubiera sido posible. Esto no sería posible hoy, como tampoco sería posible esto o esto, el Palacio de Congresos y de la Música, o incluso el Guggenheim, el Museo Guggenheim, cuyo 25 aniversario estamos celebrando ahora y que es sin duda un proyecto icónico que ha conseguido catapultar la imagen externa de la metrópoli hacia el exterior y también ha tenido grandes efectos beneficiosos en lo que tiene que ver con la psicología urbana, proyecto que compartimos con otras iniciativas aquí presentes. Pero desde la perspectiva de Bilbao Metrópoli 30, lo que ha sucedido en estas décadas en Bilbao y su área metropolitana no se puede sintetizar solamente en un proyecto icónico que ha tenido sin duda un gran impacto, sino que ha sido fruto de una completa transformación, como decía antes, porque al mismo tiempo el puerto es parte de nuestra ciudad.
para nosotros es como el centinela de la ría y de esa interconexión entre la mar y la tierra, ¿no? Dentro del proceso de revitalización también ha habido otras iniciativas como vincular las dos márgenes de la ría, que vivían dándose la espalda unas a otras, y ha habido una intención de coser esas dos márgenes, y lo digo no solamente en términos físicos, sino también emocionales, de vinculación y de sentido de pertenencia. Y tendríamos que hablar igualmente del proyecto de saneamiento de la ría. Creo que no es necesario explicar el impacto estratégico que ha tenido este proyecto, que ha permanecido fundamentalmente oculto a nuestra vista porque son infraestructuras que suceden en la parte subterránea que no podemos ver, ¿no? Pero me imagino que podrán imaginarse cómo podría ser un museo Guggenheim al lado de una ría como la de la parte superior izquierda de esta presentación, ¿no? Con todo esto llegamos al presente y especialmente al futuro. Bilbao Metrópoli 30, como decía antes, trabaja impulsando una visión de futuro, una visión compartida con sus socios y para sus socios. Y dentro de esta visión de futuro hay una parte protagonista que sigue correspondiendo al puerto. Creo que desde ayer y esta mañana se han puesto sobre la mesa grandes retos que afectan al puerto de Bilbao y que también afectan a todos los puertos del mundo, porque en ese sentido compartimos retos globales y que tienen que ver con, aparte de sus funciones tradicionales de vinculación entre la tierra y el mar y de ser el servicio de tráfico marítimo y este nodo de transporte multimodal, los puertos tienen hoy en día la potencialidad de ser agentes fundamentales de la transición energética y también tienen un papel catalizador de actividades económicas a futuro. Me consta el gran número de proyectos estratégicos en los que la Autoridad Portuaria de Bilbao está trabajando. No me voy a detener en mencionarlos, entre ellos mencionaría Bilbao Port Lab como una iniciativa reciente de 2019 para crear un ecosistema innovador alrededor de la actividad portuaria y otros muchos que estoy segura de que han sido objeto de discusiones estos 2 días. Y ahora sí llegamos a la ría, al eje estratégico fundamental del futuro de nuestra metrópoli. Para nosotros, la ría es el siguiente salto cualitativo que nuestra metrópoli tiene que abordar de cara a su futuro. Hay otros ejes estructurantes, existen, sí, pero para nosotros la ría tiene una virtualidad especial por su potencialidad, por su carácter vertebrador metropolitano para generar un desarrollo equilibrado y también por su carácter identitario, porque es el elemento principal para generar ese sentido de pertenencia que como elemento humano necesitamos en la construcción de nuestra metrópoli. Es, como digo, el siguiente salto cualitativo que nuestra metrópoli tiene que abordar desde el proceso de revitalización y el efecto Guggenheim a través de Zorrozaurre para volver a catapultar a nuestra metrópoli como un ecosistema de pensamiento estratégico urbano capaz de volver a reinventarse una vez más. Dentro de la reflexión estratégica de Bilbao Metrópoli 30 hay 3 elementos principales en los que descansa el futuro de la ría y uno de ellos es el que tiene carácter transversal con esa capacidad de desarrollo equitativo y equilibrado para el resto de la metrópoli. Me voy a centrar ya brevemente en los otros 3 elementos y de esta manera daríamos paso al debate. El primer gran atractivo o potencialidad de la ría tiene que ver con su potencialidad como elemento vertebrador interno. Esto tiene distintos matices. En primer lugar, dentro de la planificación urbana, la ría es el elemento estructurante principal. Y de alguna manera todas las herramientas de planificación urbana, desde las DOT, pasando por el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano y incluso el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao y de los otros municipios metropolitanos, tiene en consideración. La pregunta que Bilbao Metrópoli 30 lanza ahora es no tanto qué necesita la tierra de la ría, sino qué necesita la ría de la tierra.
Hay otro elemento fundamental dentro de esta cohesión interna que se ha debatido esta mañana y que hemos puesto encima de la mesa y tiene que ver con la gobernanza. La ría es uno de los proyectos estratégicos en los que vamos a poder poner a prueba esa multiplicidad de agentes responsables que tienen de alguna manera que colaborar en esa definición estratégica compartida, porque la única manera de que la ría se convierta en ese salto estratégico que pretendemos es a través de la alineación de todos los esfuerzos públicos, privados y sociales. Y eso también va a implicar la participación ciudadana, porque no hay que olvidar que el área metropolitana en la que estamos interviniendo también es un espacio que pertenece a la ciudadanía y que tiene un impacto en la forma en la que vivimos. Y por último, todo lo que tiene que ver con lo que comentábamos antes de ese sentido de pertenencia y de identidad metropolitana. Pero la ría también tiene una vocación externa, porque de hecho comentábamos esta mañana que la imagen externa de la metrópoli está unida intrínsecamente al nacimiento del puerto y de la ría como eje exterior. El reto que tiene nuestra ría y nuestra metrópoli de cara a la proyección externa descansa en, primero, fortalecer redes físicas y redes tecnológicas de conexión con su área de influencia o con otros espacios que comparten intereses, pero de manera especial necesitamos crear redes relacionales, redes de confianza mutua que puedan colaborar en dos líneas. Por un lado, espacios con intereses y problemáticas similares a las nuestras para compartir retos, aprendizajes, fracasos que decíamos esta mañana, y también otro tipo de colaboraciones, estas más cercanas, en espacios que están cerca geográficamente de nuestra metrópoli, de nuestra ría, para generar una especialización y unas alianzas de cooperación que eviten duplicidades y que de una manera estratégica provoquen una perspectiva win-win en la que los entornos cercanos nos ayuden y no necesariamente no tiene que haber un liderazgo invasivo, sino simplemente un reparto de responsabilidades y de especializaciones. El tercer y último elemento tiene que ver con la potencialidad que tiene la ría, como decíamos antes, para convertirse en el siguiente salto cualitativo del área metropolitana de Bilbao. Creo que no hay una ciudad en el mundo que no esté abordando los mismos retos que tenemos hoy en día y que tienen que ver con las oportunidades de descontaminación, cambio climático, movilidad, patrimonio cultural, industrial, etc. Los entornos que sean suficientemente creativos e innovadores, como comentaba Charles en su presentación, como para encontrar soluciones a alguno de estos retos, serán pioneros y el resto de lugares del mundo estarán deseando comprar y adquirir ese conocimiento y esa tecnología. Yo creo que ese es el reto que tenemos y, bueno, pues sin más dilación, creo que es momento de las preguntas. Así que muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, Idoia. And I think thank you for taking us to the past and helping us understand why the relationship between the city and the port is so important, to see how we got here, actually. You also took us to the future, and I fully agree with you that ports can be a catalyzer and even a starting point for the energy transition. Now, if we go back to the now, can you highlight why you think strategic planning for port cities is so important? Okay, more than strategic planning, BM30, our organization, works in a strategic reflection, which is a previous part to any planning. Why do I think that this part is essential? Because the strategic reflection is the vision, is the answer to what we want and why do we want this. And I think the vision is like the only element capable of joining all the public, private and social efforts towards a shared objective. And it's like the destiny, like the final aim, right? Yes. So I think looking back to the revitalization plan, nothing has been improvised.
I mean, the Guggenheim wasn't improvised. The enlargement of the port was not improvised. Behind these projects, there is a reflection. We have to listen, we have to discuss, we have to decide and act, because we were talking this morning about the need of action. And I think action is needed. Reflection without action is useless. But action without reflection can be useless and even could be much more dangerous. So I think that the problem now is that we are living in a moment in which we are facing such hectic changes that reflection is not well seen. I mean, I have to explain why reflection is needed. But most advancement in human species, in terms of medical scientists or entrepreneurial advancements, don't usually come in a short-term benefit. I mean, they are like a response to the, let's say, the hunger of knowledge that the human species have. So that's why I think it's important. Very important. And I think also looking towards the future, it's important to continue doing that. And I think Bilbao is doing a great job. If you look at that future, what are the major challenges port cities face? If you have to name one or two. Okay, I think, bueno, voy a contestar en Spanish, vamos a hacer un change. Put on my headset. Yo creo que las ciudades portuarias y las ciudades en general tienen que hacer frente a retos de carácter global. Esta mañana había una mesa sobre cambio climático. Creo que es indudable que hay un cambio de paradigma, porque todos los principios, o varios de los principios en los que hemos apoyado lo que era nuestra prosperidad, se están tambaleando. Por otro lado, los problemas a los que tenemos que enfrentarnos no son lineales. Lo hemos visto en la pandemia. Son problemas complejos, con gran número de interacciones entre variables de carácter circular. Incluso en la pandemia recordarán el debate entre economía, salud, ¿no? No son problemas sencillos, y yo creo que más que problemas son dilemas que ponen en cuestión las bases principales en las que nos hemos apoyado, y esto va a necesitar grandes dosis de creatividad, que es uno de los elementos que Charles comentaba esta mañana. Necesitamos creatividad y necesitamos tensión. Creo que no hay cambio si no hay tensión. Necesitamos ser conscientes de ese gap entre lo que somos y lo que queremos ser, o lo que obligatoriamente debemos ser a la vista de los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los principales obstáculos que tenemos que solucionar. Sí. Pues intención tenemos, ¿no? Aquí. Sí. So, thank you very much, Idoia, for sharing your reflections. Okay. Very important My insights. And a good basis for the final panel discussion of this session. So we've discussed the challenges we face within the topics of governance and ethics and port-city dialogue, and we've been inspired by Charles Landry and Idoia Postigo. Yeah, and I think it's time that we now try and bring it all together, right? We're going towards the end, so let's summarize it all. What opportunities does Bilbao have, and how are we going to seize them? So let's... Idoia, you stay on the stage? Yeah, I stay. And we'll invite back to the stage Alberto Camarero, José Sánchez. And we have a new expert. Well, he's been on the stage before, but not yet in our session. And it's Javier Cortes. And he's an expert in public-private collaboration for sustainable development, the 2030 Agenda and the SDGs. This place. Yeah, you can He's a collaborator of the UNESCO ECHEA, a former director of the UN Global Compact, and founder of the Lead Sustainabilidad and Co. Yeah, and he's very proud of his hybrid profile, working both in public and private sectors. And this is very interesting. You consider yourself a captain of a light amphibious ship with 360 navigation, knowing the importance of collaboration between all types of stakeholders. Like lighthouses, ports, ship owners, etc. All for a sustainable use of the value that the ocean offers for the planet and humanity. I'm really excited to have him here on the stage with us. Yeah. Thank you very much, likewise. And with all of you, we will discuss, of course, how we can turn the challenges into opportunities, which opportunities Bilbao actually has as a port,
and also how to involve the stakeholders, because we agreed upon we all need to make this happen together. So let's dive into the first question. Yeah, so to all of you, we've seen the presentation by Charles Lander, the intervention, the presentation by Idoia. So we're really curious in 1 or 2 words. Let's start with you, Javier. What inspired you most? Well, 1 or 2 words. Yeah, I think that it's been a systemic approach to the challenges of the territory, and avoiding linear, simplistic approaches which tear apart the environmental, the social, the economic, the human issues, and trying to tackle them all together. And this happens in the territory. When we are able to tackle all this together, we are able to bring together all the players to address shared goals, and shared challenges and opportunities, is where magic happens. And we have seen what Idoia shared with us, the transformation of the whole city, which is paradigmatic with the Ria 2000. And now we have the challenge, to do it again and to inspire other territories in the world, and the scalability of doing this, of connecting examples, failures and successes all together, is what is going to be able to provide and address the global challenges from the practical, local, territorial solutions. Exactly, and if I may, maybe an opportunity to create new magic, right? Yeah. Magic. Let's do so. La verdad que es un poco, o sea, 2 cositas me han interesado mucho y que además están en las dos. Por un lado, la colaboración, que también es el tema de la gobernanza que hablamos ayer, cómo colaborando, coordinándose entre diferentes administraciones se puede llegar a construir milagros. Casi lo que ha comentado al principio la intervención vino en el 72, era un poco lo que comentaba yo, y la ciudad se transforma. Entonces, los milagros existen. Bueno, los milagros son consecuencia de la creatividad, que creo que es muy importante, la presión, como has dicho. Y una cosa que me ha gustado mucho que ha dicho Idoia, ¿no? Que es que es muchas veces lo que hacemos en esa reflexión, hacerte preguntas. La pregunta anterior era ¿qué necesita Bilbao, qué necesitamos de la ría? Y ahora ponemos a la ría en el foco, en el centro, y qué necesita, ¿no? Como has dicho, ¿no? ¿Qué necesita la ría de la tierra? Y eso es preguntarse algo que igual hace 20 o 30 o 40 años nadie se le ocurría. Entonces, hacer esas preguntas, un poco también en la consonancia lo que hacía la conversación de Gunther Pauli ayer, ¿no? Preguntas. Algunas tendrán respuesta, otras mejor, otras peor, pero yo creo que eso me ha gustado mucho, esa creatividad unida a la presión o la pulsión para andar, ¿no? Y hacerse preguntas. Que enhorabuena además por todo lo que habéis hecho, que es una maravilla. Gracias. Yeah. Super important, I fully agree. So, José, what about you? Well, the first thing that from Charles, I mean, besides the issue of creativity, is also how he mentioned something that I was already thinking of saying about the social cultural integration of the port and the recognition by the citizens of the role that the port actually plays. And what is interesting is that there are already key elements in place, like the Bilbao Port Center that we know very well. We were here in 2019, the opening, to engage the citizens in the port. So this is a key issue. And then you also have the Bilbao Port Lab already. So you have the pieces, which is a very important. You're not starting from scratch. No. You have something already building blocks on the territory. So that is important. And from Idoia, I really enjoyed the ambition, in the sense that in Spanish there is an expression, say, dormirse en los laureles. So Bilbao has been praised all over the world as an excellent example of regeneration and all these. And you could stay like that. You could say, well, it was nice, we live well, it's a very nice city, and that's enough. Instead, you recognize the tensions and the opportunities that are in place, and you plan to act on them. So, and I completely agree with the fact that you do need reflection, you do need analysis, even if for some might be boring, but I do believe that is necessary. In fact, you were saying also, Alberto was saying about the questions, you could ask, what would happen if we do nothing? So we stay the same, we lose. We are in a world of competition. It's about cooperation, as Roberto was saying before, cooperation, but also competition. Will other port cities also raise? Other ports will also raise their profile. So in a way, you have also this tension that you were saying, right? The need to act, besides all the issues of climate change adaptation and all these other problems that we know very well. So what would happen if we do nothing? I think that's not an option, because the world around you will change, right? That It is a that's choice, risk. of course. It's
huge risk, I think. Yeah. I'm curious for you. I'm not going to ask you what inspired you most about your own presentation. That would be strange. But from Charles, or from the other things that happened today. Before answering about the Charles' presentation, y en relación con lo que comentaba Alberto y José, nosotros visualizamos el proceso de revitalización, digamos, a través de curvas S, ¿no? Entonces, cuando llegamos arriba de la curva después de un salto, mantener el status quo no es una opción viable. O te preparas para el siguiente salto o empieza la decadencia. Yo creo que hay una frase en castellano de Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. Yo creo que eso, en términos generales, al menos no es una perspectiva que ayude a afrontar de manera ambiciosa, y cuando digo ambiciosa lo digo en el sentido positivo de la palabra ambición, que sé que no tiene muy buena presa. Entonces, uno de los roles de Bilbao Metrópoli 30 es precisamente esa, ¿no? Hacer preguntas, propiciar esa incomodidad que alimente nuevos cambios. De la presentación de Charles, pues la verdad que voy a decir, Charles ha sido colaborador de Bilbao Metrópoli 30, él lo mencionaba. Juntos desarrollamos un índice de creatividad para Bilbao y Vizcaya, y lo más interesante de su visión me parece que tiene que ver con un cambio de paradigma que la propia organización nuestra afrontó, que digamos que tras la primera década de trabajo el plan estratégico estaba absolutamente centrado en proyectos infraestructurales, porque lógicamente había una necesidad en ese sentido, pero nos dimos cuenta de que las ciudades y las regiones del mundo ya no compiten por tener infraestructuras. Eso en la competición internacional se da por hecho. Nadie viene a Bilbao porque tengamos un aeropuerto o porque tengamos un palacio de congresos. ¿Por qué un lugar es atractivo para vivir, para trabajar, para pasar las vacaciones, para invertir? Y nosotros creemos que hay otra serie de elementos intangibles que son como los rasgos característicos de los lugares, porque al final un lugar no deja de ser un producto humano que lo define y lo diferencia. Y eso es lo que en nuestro caso es un elemento, digamos, a potenciar, ¿no? ¿Quiénes somos? Y utilizar eso como un activo para trabajar. And with that, maybe also attracting the talent and the people to That we need, co-create that future with. Yeah, And I fully agree. It's so important to ask questions. We have a couple of more questions before we close the session. we certainly do. So let's go to Javier. So from your experience in the United Nations, can you elaborate a little bit on what are the challenges for the territories when it comes to sustainability from your perspective? Okay, thank you. I promise I won't use idioms in Spanish. Los laureles, Virgencita, you are being challenged now. Because I was too late, yes. The Spanish bit. No, but yeah. Well, if I will take the opportunity of the question to zoom out a little bit, like Roberto and Salvador did before, when you asked me about the United Nations experience. And I think it's important, and I think it frames very well what we are talking about all these days and what's being talked in every event all around the world in these days, which is that we need to bear in mind that we are not living an age of changes. We are living a true change of age, right? Where the linear, short-term oriented model of growth is decadent. And the fact that we didn't incorporate the connection, we didn't value the social and environmental dimensions in the way that we measured wealth, well, that led that we didn't manage those aspects, so we didn't value them. So the consequences of a model of growth, especially when it goes financial, when it goes global, the consequences on the social and environmental aspects were not managed. And those consequences, now we are facing them as limits. Limits of growth, where meadows, that Charles Laundrie mentioned before, are now what we need to tackle in an urgent way, in an emergency way. So those are environmental aspects, and not only the climate change aspects.
We are talking about boundaries for the planetary boundaries for this model of growth, because the connection between the acidification of oceans with the loss of biodiversity, with the incapacity to absorb nitrogen and phosphorus from the atmosphere and the ways that we are producing our food system. Well, all these aspects, the certification, all these aspects are connected. So we need to tackle them urgently. There are also social limits to this model of growth. The World Economic Forum, in the 10 first limits for the financial and economic system, global system, the fourth global risk is the social one. So we need to build societies that are that address inequalities, so that volatility of societies is tackled, because otherwise there are also financial limits, and this is key. I think that this will bring another aspect. Alberto and myself were discussing this before in the bus. There are also financial limits of this short-term linear model of growth. Well, one of the big conversations at the United Nations were the discussions to the definition of the new global agenda. By then was the post-2015, became the 2030 agenda, was with the financial world. We gathered the big players there, well, BlackRock, PIMCO, Aviva, AXA, and they were saying, okay, the financial world, the financial system, the global financial system is exposed, is now vulnerable in the short term, is exposed in the short term. And we cannot diversify our global portfolios of investment in the mid and long term because there are no mid and long term markets robust enough to diversify our portfolios. So we need to build them. From the assurance side, AXA was mentioning, we cannot insure a world that goes beyond 2 degrees centigrade. There's no way that we can insure our assets. So there are limits of this model of growth. So they were talking about we need to build those mid and long-term markets. So we need to invest in, first of all, addressing inequalities so that we reduce volatility, we create stability, predictability, and also we need to regenerate the global economic cycle by investing massively in transforming the economies into decarbonized economies. Okay, and for that we need the right governance, the right innovation, and the right collaboration among public and private all over the world, so that we can transition in a peaceful way and in a just way into another model of growth from a linear short-term oriented into a more sustainable development, long-term oriented model of development. So those are, let's say, the mega trends that we are talking about when it comes to United Nations. This is a change of age. And that in this, another element of this global sphere is that we're also doing this in a more volatile world than ever, more hyper-connected because of the technologies, where everything is exposed. So that evolves and stems into a world that is volatile, evolving into a brittle world, more uncertain, more complex, and more unmanageable. And in this context, the currency that is more valuable is trust. If we don't incorporate trust in the way that we develop our strategies, when it comes to a port authority, when it comes to our business, when it comes to a public institution, even to a personal strategy of life, if we don't build trust, we won't be able to make it, to perform it, to deliver it successfully. So this is, let's say, the sign of our times. We need to build trust, and for that we need to address the social, economic, human, institutional, environmental challenges as a whole, as a territory. When we come together and we provide answers to people who are living in this context, is what the territory, comes up with all its profile. Is polyedric, as you were mentioning. Port is polyedric, reality is polyedric. We need to avoid linear approaches, and we need to create systemic thinking, systemic knowledge. We need to start from reflections. We need to envision long-term, what do we want, how do we envision this territory in the next 10, 15 years, so it becomes sustainable, human, and most important, also it connects also with the will of the financial world. We need to create stability, predictability, long-term, and that is when we will be able to attract not only the public investment. I mean, Europe was able to emit bonds, and they were financed 750,000 millions of euros. I mean, the most immense injections of liquidity. And not only the public investment, we will also be able to attract private investment, all the impact investment and sustainable investment industry into long-term projects. And those are built from the reflection, joint visions, and then
joint action, public and private. So those are the challenges that we are facing now, and this is connecting the global. We will do that locally, and we will connect by scaling up with all the territories. We will be able to address these change of age challenges bottom up. So these are, let's say, the reflections on the mega trends that are relevant now here in Bilbao, right? Wow, that's quite a lot. I think yeah, we can stop here, right? Yeah, it's finished. Let's go. No. Almost. But it might be interesting to hear from Alberto. What's your view on this regarding the governance that we need in order to? Yeah, I know it might be a difficult question. En el tema de la gobernanza, un poco con lo que estabas diciendo, Javier. Y volviendo a lo de antes, creatividad. Es decir, lo que ha quedado claro con las experiencias es que no hay un modelo. La gobernanza es un modo de gobernar y no hay un modelo único. O sea, hay diferentes modelos, hay flexibilidad. Vemos experiencias que nos han contado que existen en otros países, vemos experiencias exitosas, que es una de las cosas que yo creo que más me sorprendió, que cuando hemos estado hablando después en el break y demás con la presentación de ayer, quien ha dado el paso tiene una valoración positiva, y entonces yo creo que al final los modelos de gobernanza hay que cambiar, o sea, es un poco volver a lo de antes, hay que empezar a andar, hay que cambiar, pero hay que tener creatividad, no estamos fijos, porque hay que ver lo que hacen otros y empezar a andar. Esa es la gran ventaja que tenemos flexibilidad. Ahí se puede coordinar, lo hablábamos ayer, se puede cooperar, se puede coordinar varios puertos, unirse, pues como han hecho los de Aropa o Bruselas y Amberes en el territorio, pero se puede colaborar como los proyectos que contaba ayer nuestro compañero de Sines, ¿no? Y entre Rotterdam, Sines, no sé si está el Puerto de Barcelona también y tal, en proyectos de digitalización, Port Community System, cambio climático, corredor del hidrógeno, que he visto uno de los temas que del puerto. O sea, creo que hay una multitud y hay posibilidad de hacer cosas. Lo único que hay que empezar. Hay flexibilidad y yo qué sé, Bilbao puede volver a ser un puerto autónomo, ¿por qué no? Pero un autónomo diferente de lo que era el autónomo de los años 60. Pero hay que hacer cosas y yo creo que eso es la gran ventaja. El modelo de gobernanza debe cambiar y no todos tenemos que cambiar en la misma dirección. I think it's interesting how it's also connected to what you said. The problems that we're facing are actually getting bigger. The challenges or the circumstances are getting more challenging. So we need other solutions too, and we need the trust to find those bigger solutions. And it's interesting to see that ports are actually starting to trust each other more and collaborate more. And I think that's a nice bridge to José, coming from the IVP network. Of course, you've seen this discussion unfold in many ports, right? Can you elaborate on how blue ports can be beneficial for both ports and citizens? Well, thanks for the question. Before I jump into that, about the issue of trust, and I think this is really at the base of everything. Basically, we talk about dialogue all the time. Because what Javier was mentioning, all these global challenges identified by the World Economic Forum, connected also to the issue of governance, the main problem that I see is the disconnection with the everyday citizens that are outside this forum of, very interested, motivated people. But is indeed a great challenge, because if the people do not feel themselves part of this transition, of this vision, of this master plan, you're going to face huge backlash and opposition eventually to a vision that it might be against their own interests. But that means that it's very easily manipulated. And then you face the risk that somebody wants to profit of this lack of, the issue of trust. People will not trust the institutions that are trying to implement a long-term vision. And it's going to be, I would say, one of the main challenges for Bilbao, the vision for the RIA, for the port, how to gain the trust of the people that they also support the implementation of this vision. I think this is one of the main challenges, this connection between the global and the local with the citizens, so that people do not feel alienated from this process. And you see it with the COP, how people already look at all these international forums. So just this observation. And going back to the blue ports, I think it was interesting that it connects to the issue of the blue economy. And blue economy, not just as Gunther Pauli wrote in his famous book, that is, of course, based on the building on the local value that you find surrounding your city or your port, but also on the connection with the maritime-related economy. And
for that, it's obvious that ports must play a role. I don't think it should be just an spectator. It should play a leading role because it's the natural interface between the land and the sea, between the land and the water. What I think we were saying already before in a previous presentation. And for that, it connects to another issue, and we're running out of time, which is the fact that, and in this I agree with Gunther Pauli, we should not assess the impact of key infrastructure like the port Jason, who has a lower fees, who has a lower price, who is able to do things cheaper, but who is actually bringing the most added value for the territory where this port is created. And if you're able to do that, if you're able to increase the added value, then definitely, and one of the strategies is definitely to be active in the blue economy, so there's not just logistics, but actually a much broader role in society. Exactly, and we talked about it before. We need to communicate about that broader role and show the world exactly what you are doing and perhaps what other partners we need. And maybe we ask a final question to you, Idoia. Are there any partners we are missing currently to realize this sustainable port of the future? Or do you think we have everyone? Yeah, maybe who else to engage? Who else to engage? Bueno, yo creo que es una, diría, por ética democrática, la construcción de futuro de los espacios que habitamos, y en nuestro caso el puerto es parte de ese espacio, necesita la incorporación de todos los agentes que tienen una responsabilidad, pero también del resto de la ciudadanía. Yo soy de letras, no soy experta en física, pero cuando en un objeto se imprime una fuerza de una potencia determinada y ese objeto no se mueve, es porque hay una fuerza de igual tamaño en dirección contraria que la nula. Yo creo que el riesgo que se corre en muchas ocasiones, si no se alinea la visión entre todos los agentes que tienen la posibilidad de ejercer una fuerza sobre los objetos, en este caso sobre nuestra metrópoli, es que nada ocurra o que los esfuerzos se anulen y estemos perdiendo gran parte de la energía, ¿no? Yo creo que es un símil muy revelador para darnos cuenta de la necesidad de alinear esfuerzos en la misma dirección. Hay otra necesidad que tiene que ver con que las personas trabajamos normalmente en silos, ¿no? Tenemos nuestras culturas personales, organizacionales, y vemos una parte del puzzle, con lo cual afrontar estos retos tan complejos precisa de distintas miradas complementarias, porque de lo contrario, quiero decir, abordar, por ejemplo, la cuestión de la movilidad en nuestra metrópoli es algo que afecta no solo a personas que trabajan en la organización del transporte, sino también en la planificación urbana, tiene que ver con el desarrollo económico, donde se colocan las actividades económicas que generan movimiento, tiene que ver también con culturas de utilización de transporte público, con el tejido social, qué clases sociales son las que utilizan el transporte público, qué otras personas pertenecientes a otras clases sociales utilizan transporte privado. Yo voy a utilizar otra frase de que para quien tiene un martillo todos son clavos. Y creo que todas las personas tenemos esa tendencia a ver lo que nos ocurre desde nuestra propia perspectiva. Entonces, ¿quién necesitamos incorporar a este proyecto, a esta reflexión? Pues lo más transversal, lo más abierta, lo más solidaria y lo más inclusiva posible. And that can create a huge multiplier, right? That's Bringing it. all these perspectives together. Wow, thank you very much. I love breaking the silos, because that's what we like to do as well, and we like to promote our industry because it's beautiful and we need so much more people to work in it. I would like the audience to give a big hand for our panelists. I think it was a very insightful and useful discussion. There's great potential, there's great energy in this room. Exactly. And we're not there yet, because Of one course. person with great energy, Elena. And she's been listening in on everything that's been said. Elena, in just a couple of minutes, can you share with us again what you've heard in this session and what are your main takeaways? Hola. Bueno, ahora ya hablo en castellano desde el principio y no me salto de idiomas. Definitivamente
se trata de colaborar de forma coordinada, de entender, de reflexionar lo suficiente para tomar acción y entender que las transformaciones son un camino serio, entender la realidad que nos rodea y entender la mirada interna, la mirada externa. Me gusta mucho esto de la confianza como una moneda de cambio, que creo que no es nada fácil, pero es verdad que si empezamos, y también como decía Gunther ayer, de lo pequeñito, de lo cercano, yo creo que eso se extiende como una onda expansiva, sin ninguna duda, la mirada holística, integradora, y la humildad ha surgido por ahí desde la perspectiva de no ser autoridad, sino de ser autoridad integradora con un liderazgo que busca esa inclusión y, por supuesto, y por lo que a mí me toca, por la creatividad, imaginación como agente impulsor. Y bueno, y enhorabuena a todo el mundo. Y es verdad que escuchar toda la transformación de Bilbao es verdad que es muy, muy conmovedor y se puede hacer este nuevo cambio y con ganas de ver la ría renovada. Y muy importante eso de las preguntas para cerrar, que no quiero que se me olvide, que lo simboliza. ¿Qué necesita la ría de la tierra? ¿No? Pues que nos hagamos preguntas. And I think that's thank you very much. I have my own. Thank you very much for this great summary, and I think it's a great summary of that actually what we need, all the elements that we need to come together to co-create that port of the future and that port city of the future. And I think the trust and the humbleness are also really important to even being able to listen to the important questions that we need to ask each other. So absolutely, and con una visión compartida. Claro. Thank you very much, Elena. Gracias. I think this is your blueprint, and the good thing about it is we created this. I mean, we didn't, but you did this. So I think the applause is for you as well. Please use it for the future to realize all the ambitions you have. You have so much energy in the room. You're already taking actions. We speak at so many places, and we see so many ports talking, continue to talk. And the next year when we join, there's still no progress. You actually decided we're going to do things differently and we're going to take actions, and we realize them. So you can be very proud of that, I think. Yeah, so I fully agree. This could be a blueprint for really defining the next steps for that sustainable Bilbao future port city. Yep. And that's exactly what will happen after. And together with a committed port community, Bilbao aims to create a solid alliance and cooperation with the stakeholders that will transform Bilbao into this future-proof and resilient port city. Yeah, we believe that any change starts with the people. And by bringing together all the stakeholders here for the past 1.5 days has been of great value. So please, again, embrace the drawing and continue on the path you've chosen. Yeah, and I think we've concluded with each other all the ingredients for that future-proof port city are actually here, present in the room. So we would say leverage that, create multipliers amongst each other and make it happen together. And the interesting thing is that actually a lot of stakeholders are already committed. So our question to you is, how about you? Yeah. All right. And with that, we would like to close off this session. Thank you and very hand much. over back to Carolina. Thank you very much. Thank you. Y así, en este marco incomparable como es la terminal de cruceros de Olatua, damos por concluido este primer Congreso Internacional Puerto Sostenible. De nuevo, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por su colaboración en la organización de este evento y a los patrocinadores. Gracias al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral, al Ayuntamiento de Bilbao, Petronor y la Agencia Vasca de la Competencia. Sin ellos, esto no habría sido posible. Y sobre todo también gracias a ustedes por vuestra asistencia, por su apoyo y os esperamos dentro de 2 años con más ganas, con más ilusión y con más esfuerzo para que Bilbao sea un referente mundial en la sostenibilidad portuaria. Y llamo al escenario a Itziar Sabas, directora de Recursos Humanos y Comunicación de la Autoridad Portuaria de Bilbao, quien va a proceder al cierre institucional de este Congreso. Egunon, good morning, buenos días.
el azar ha querido que mientras en Egipto se celebra la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, en el País Vasco hayamos acogido nuestra propia cumbre. En Egipto se reúnen representantes de cerca de 200 países y aquí representantes de 200 empresas. Nuestra conferencia sobre sostenibilidad ha sido más modesta y no llegará a tantos titulares, pero no duden que ha sido organizada con todo el cariño, con toda la implicación y con toda la responsabilidad que un tema como el abordado se merece. Estamos realmente orgullosos de la respuesta y de haber tenido el privilegio de contar con todos estos expertos. Gracias a todos ellos y ellas, ha sido un placer escucharles. Ojalá que de la Cumbre de Naciones salgan más acuerdos que palabras y las naciones dejen a un lado la política por el bien del planeta. Nosotros y nosotras también confiamos en que este Congreso nos sirva para reflexionar y emprender nuevos caminos sostenibles en todas las áreas abordadas y para poner nuestro granito de arena en este reto. Como os adelantamos ayer, este evento ha sido fruto del trabajo realizado para conocer las expectativas de la comunidad portuaria de Bilbao, que nos transmitió que quería que la autoridad portuaria guiara el proceso para ser un puerto más sostenible. Hemos escuchado ideas como que no existe un modelo de gobernanza único y perfecto, pero ha quedado remarcado que gobernanza, ante todo, significa adaptarse a los cambios y que hay que abrirse a quien forma parte de estos puertos y a las autoridades locales, porque solo así avanzamos con un importante impacto económico y social positivo. Se ha remarcado que una empresa saludable es aquella que recoge en su visión la necesidad de generar entornos seguros y saludables, implicando para ello la integración de todas las disciplinas preventivas que van más allá de la salud propiamente dicha, englobando empleo de calidad, igualdad de oportunidades y medidas de conciliación, sistemas de gestión y salud laboral. Hemos escuchado flores, gracias, como que los puertos deben tender a conseguir certificados como ecoports para ser un green port, como ha hecho Bilbao. Y también os habéis puesto retos como que nos convertamos en el primer puerto Europa que aporta Smart Port para comunicarse a través de la luz. Ahí lo dejo. Y hasta hemos escuchado una especie de trabalenguas muy profundo. Sin contexto, todo texto es pretexto. En este evento se han constatado algo que ya barruntábamos, que necesitamos acciones urgentes para que este planeta no desaparezca y todo lo que haga cada uno sume. Incluso hemos aprendido que en la ciencia y en la naturaleza tenemos el mejor espejo y por ello es mejor fijarnos en las cucarachitas que en el oso panda y en el hongo que en la vaca. Los que asistieron a la conferencia de Gunther Pauli ayer me estarán entendiendo. En sostenibilidad, lo que está claro es que no debemos seguir la estela ni por modas ni por normativa, sino por propia concienciación, y ya es hora de despertar porque llegamos más que tarde. Ahora toca seguir el camino emprendido y tras la celebración de este Congreso ultimaremos una carta de adhesión al proyecto Puerto Sostenible para que entidades públicas y privadas sigamos colaborando en un reto tan complicado, pero a la vez tan atractivo y necesario como es la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Por lo tanto, este Congreso no es un punto y final, es un punto y seguido. Y no les decimos adiós, sino hasta luego. Y seamos optimistas, por favor, por nuestros hijos e hijas, como se decía ayer. Escuchamos esta frase: si no inspiramos a los niños para que hagan más que sus padres, tendremos niños negativos. Y esta otra: la madurez consiste en hacer algo mejor que nuestros sueños, y este es el reto que todos, incluido el Puerto de Bilbao, tenemos que asumir. Gunther dijo igualmente algo bonito tras una pregunta: contemos fábulas a un niño todos los días y cambiaremos una generación. Parafraseándole, con su permiso, e inspirado por él, yo diría: digámonos a nosotros mismos todos los días que podemos parar el cambio climático y nos cambiaremos a nosotros mismos. Muchísimas gracias por visitarnos, por escucharnos y por compartir la misma mirada sostenible. Aquí terminamos. Deseamos que hayan disfrutado mucho y que tengan buena vuelta a casa. Gracias,
Thank you, eskerrik asko.